¿Cómo les va? Viernes 7 de marzo. Espero que en Capital haya vuelto la luz, eh, porque piensan aumentar el 1.5. Encima de que no les dan luz, le aumentan. Esto es un resorte específicamente federal. Aunque la luz se desarrolle en el AMBA, es un tema de la Secretaría de Energía cuando había Secretaría de Energía. Yo no sé cómo quedó el organigrama estatal, pero si el secretario de culto, que se supone tiene relación con las iglesias, sale por las redes sociales a insultarnos, el secretario de Energía debe iluminarse con querosén. El miércoles decíamos que la Corte tenía que decidir sobre el hijo y su pedido de licencia, y que si había trasladado la decisión a esta semana y no lo trató la semana pasada, porque ya la decisión la tenían tomada. Esto es básico. Si le iban a aceptar que con el uso de licencia, es decir, quedarse con la perinola, lo hubieran hecho la semana pasada. Bueno, ni Rosati, ni Rosenkrantz, ni García Mansilla votaron a favor de este disparate. Es decir, querés ser juez de la Corte, renuncia como juez federal. El único que votó a favor fue Lorenzetti, porque Lorenzetti tenía un negocio. Lorenzetti imaginó, porque fue el que impulsó tanto al hijo como a García Mansilla, lo convenció a Milei que le convenía. No tuvo nada que ver Cristina en esto, que le convenía, porque con el hijo se podía hablar y García Mansilla era del palo. Y esto lo que estoy diciendo es así. No soy la política online, no, pero en mi gremio conozco a los actores. García Mansilla es un conservador, jurídicamente hablando. Y García Mansilla tiene un doctorado hecho en Estados Unidos. Lo que nosotros en Argentina, sobre todo los egresados de la UBA, levantamos las cejas cuando nos dicen, no, tiene un doctorado hecho en Estados Unidos. ¿Por qué levantamos las cejas? Porque es más fácil hacer un doctorado fuera de la Argentina que en una universidad pública como la UBA, por ejemplo. Pero él no viene de la UBA, él viene de la Católica. ¿De qué se trataba el doctorado, la tesis doctoral sobre la división de poderes? Sobre lo que puede o no puede hacer el Poder Ejecutivo eh, con el Congreso. Es decir, si yo leí la tesis de García Mansilla, la volví a releer, no es muy grande, no es muy larga, pero es muy contundente. Yo no puedo decir que estoy en desacuerdo con el concepto general de García Mansilla. Es derecho constitucional americano, puro, químicamente puro, que debería ser el derecho constitucional argentino químicamente puro, porque venimos ambos de la misma fuente, la división de poderes. Por lo tanto, el tipo hizo todo un desarrollo respecto a los DNU, decretos de necesidad de urgencia, que sí, me parece que el que lo propuso a García Mansilla no leyó su tesis.
se ocuparon del currículum o del prontuario, como quieran verlo, del hijo, y no se les ocurrió leer la tesis de Mansilla, de García Mansilla. Van a tener dificultades porque el voto de García Mansilla contra los DNU tiene que ser coherente con su tesis. Y él plantea que los DNU deberían ser eliminados de la Constitución Nacional. Porque como decíamos el miércoles, creo, o el domingo, el contexto de la Constitución del 60, en el contexto temporal, no nos olvidemos que las sesiones duraban 5 meses. Hoy pueden durar todo el año las sesiones porque hoy te tomas un avión, podés tardar 4 horas en llegar a la capital. Si no querés subirte un avión, viniendo de Ushuaia, si no querés tomarte un avión, podés hacerlo virtual, ya está habilitado por resolución. Es decir, el DNU, la verdad, ya necesidad y urgencia, salvo que tengamos un terremoto, una cosa así. Por lo tanto, me parece que García Mansilla va a ser un protagonista que nos va a generar más de una sonrisa durante el año. No había manera, salvo en el caso de Lorenzetti, que si a mí me pasa una cosa así como le pasó a Lorenzetti, de haber operado para que vengan dos tipos, que de esos dos venga uno solo y ese vote en contra de lo que yo pretendía, y yo tengo que pensar seriamente si no debo volver a la profesión. Pero bueno, votó bien. Ahora queda saber si el hijo prefiere quedarse con la caja de seguridad del juzgado federal o tirarse el albur de que no lo confirmen en el mes de diciembre, que es seguramente lo que va a ocurrir. Y García Mansilla empezó a construir la confirmación para el mes de diciembre. El año 2024 la producción industrial cayó un 10%, por lo tanto, esto justifica los despidos, la caída de ventas. No cae la producción porque cae la producción porque cayeron las ventas. Al no venderse, no se repone stock, el stock no se vende stock, se liquida stock y el stock no se recupera, es decir, no cae la producción, así es la cadena. Es decir, económicamente la Argentina está pasando muy mal. Los números de vacaciones son lamentables, tomando en consideración que siempre va a haber turismo sindical, gremial, siempre va a haber el turismo de fin de semana, de 10 días, porque alguien tiene una casa, alguien te la presta. Eh, en marzo los alquileres se derrumban en la costa atlántica. Te alquilan la casa por los impuestos del año, sobre todo en lo que es el municipio urbano de la costa. Te dicen, bueno, el municipio son 100.000 mangos, ponés 100 lucas, quédate el tiempo que quieras. El turismo de la tercera edad, en marzo lo llaman, ¿no? Porque no hay chicos. Se iniciaron las clases con toneladas de cuadernos, lápices, mochilas en los depósitos de capital humano. Yo ya no sé si lo de Petrovelo es maldad llevada a la quinta esencia o una incompetencia absoluta. En ambos casos, esa persona está de más ocupando un cargo público. Porque dentro del concepto de idoneidad también está la idoneidad moral.
no solo la técnica, la moral. Y la moral no solo no es cometer un delito o no cometerlo. Es decir, no tener la suficiente sensibilidad que en tu ministerio, tu obligación es dotar de a un montón de gente que no lo puede tener per se y no lo haces, sos moralmente, no tenés idoneidad moral para ocupar ese cargo. Se han eliminado todos los programas de salud, programas independientes de salud, y los unificó la Secretaría de Salud. No es lo mismo el SIDA que la lepra, lamento decirles. No tiene el mismo abordaje el SIDA que la lepra. El SIDA ya es una enfermedad crónica, absolutamente crónica. Con la medicación adecuada vos podés vivir muchísimos años, toda tu vida, o lo que te toque. Pero el janseniano, el leproso, es leproso toda la vida. Puede tener la suerte de que solamente pierda una oreja, la nariz, un par de dedos de la mano, pero es leproso. Lepra, enfermedad del siglo XIV, XV, sigue existiendo en Argentina. Y el único leprosario, específicamente leprosario, depende del Ministerio de Salud de la Nación y está en General Rodríguez, el Baldomero Somers. Es, vos entrás como janseniano y no volvés a salir nunca más. Y tu delito fue infectarte. Bueno, esto que requiere un tratamiento especial, una psicología especial, lo digo por experiencia, ¿no? 14 años trabajando con leprosos. No puede ser unificado en un ministerio. Hay que dar, tienen que tener presupuesto. Ahora, como el Baldomero Somers es enorme y tiene tierras, y esas tierras tienen vacas, sembraban soja, se autosostenía. Quizás sea eso, y el Somers se convierta dentro de un año, 2 años, se convierta en un country. Y los pabellones, sobre todo los pabellones 3, 4 y 5, donde están los terminales, levanten una pared para que no lo veas. Vos imaginate lo que es el leprosario que no tiene cementerios, tiene crematorio. Perdón por hablar de esto, pero me resultó indignante que cuenten centavos con gente que no tiene posibilidad de sobrevida. Lilita quiere ser diputada provincial, bienvenida al grupo. Les recuerdo el lunes, 2 de la tarde, en el Howard Johnson de La Plata, 3100 de la calle 44, se inicia el proceso de sacar de entre sus cenizas a Juntos por el Cambio. No va a ser muy complicado porque Juntos por el Cambio tiene expresiones municipales. Me contaban en estas horas que Macri habló con los gobernadores del PRO y dijeron, mira, flaco, nosotros vamos a ir como Juntos por el Cambio, vamos a mantener la unidad con el radicalismo, con el ARI, haz lo que quieras. Yo no creo que sea cierto que el PRO necesite a Macri como candidato para no perder la ciudad. Yo creo que esto es una operación del Estado, del gobierno. Pero bueno, ojalá lo sea, porque es un tipo joven que vuelve a la cancha. Que vuelve a la cancha con el equipo que lo hizo 2 veces jefe de gobierno y que vamos a ser sinceros, lo hizo presidente. ¿Mm?
aunque nunca nos dijeron gracias. Pero no importa. Patricia Burrich sigue sumando papelones a su vida y el gran enojo que tiene el gobierno con Caputo es porque le quitó protagonismo a Milei. Yo estuve viendo ayer el video de lo que fue el sábado 1 de marzo, vergonzoso, realmente vergonzoso. Y después en Twitter se quejaban como niñas violadas. Digo, yo recuerdo que el día que asumió Raúl, viniendo de una dictadura, eh, los peronistas no se cansaron de insultarlo. Y era el primer presidente, la primera sesión del primer presidente después de la recuperación de la democracia, después de la dictadura más sangrienta que tuvo la Argentina en el siglo XX. El peronismo que no fue a la CONADEP, el peronismo que no nos ayudó con los desaparecidos que ellos habían provocado, por acción o por omisión. Eso sí, no se analiza nada antes del 76. Y yo le digo por experiencia, hay un montón de gente que fue chupada antes del 76. Claro, la chupó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Bueno, ahí la tenemos a Burrich haciendo papelones y como tuvieron 3 días de corte de luz, espero que se haya terminado hoy, Edenor y Herodes Sur han decidido con la veña del gobierno aumentar el 1.5 los servicios del AMBA. Cada uno sabe cómo tiene que reaccionar frente a esta información. La diputada Mónica Frade, persona que yo le tengo un enorme respeto, que se está convirtiendo en un enorme cariño, junto a otros, eh, denunció a Karina Milei por cohecho activo, estafa, abuso de autoridad, en el mismo juzgado de María Romilda Servini de Cubría, es decir, suma a lo que el fiscal Tayano ya tiene reunido, que les aclaro por lo que me cuentan, es muchísima prueba, no es información, es prueba. Pidió cruces de teléfono y tiene una ventaja, que a Davis también lo están procesando en Estados Unidos. Y hay un feedback, hay una relación de intercambiar información con la Secretaría Americana dedicada a los crímenes de a los ciberdelitos. Es una dependencia que depende de alguna manera de la Secretaría de Justicia, la División de Ciberdelitos. Entonces está habiendo un intercambio de información sumamente fructífero. Y en Estados Unidos el procedimiento criminal, les permite declarar a los efectos de reducir la pena. Y yo no soy penalista, pero me animo a hacer el siguiente comentario. Evidentemente, sin mi ley no hubiera habido delito. Que sin la escala de responsabilidades penales, por lo menos dentro del Código Penal, así se haya constituido o no una asociación ilícita, para mí sí se constituyó. No es que se hace una reunión de directorio
se toma en el libro de actas, en el día diciendo 8 días del mes de octubre del 2024 nos hemos reunido para conformar una asociación ilícita. No, no, no es así. Los hechos te hacen llevar a la idea de que hay una asociación ilícita. Entonces, si la figura principal, el primo cartelo de esta asociación era el presidente, porque si su participación, el delito no se puede configurar, podríamos decir que el jefe de asociación ilícita podría llegar a ser Milei, o al menos partícipe necesario, absolutamente necesario. Yo diría que coautor. Entonces, ¿quién sería el jefe de la asociación ilícita si no es Milei? ¿Con quién se reunió los ciberestafadores? Con el jefe. Normalmente si sos capaz de cometer un delito no tenés vergüenza. Por lo tanto, no esperemos actitudes muy alejadas de la falta de vergüenza. Ahora, lo que yo no entiendo es que Cornejo ponga cara de alegría porque Milei va a ir a la fiesta de Vendimia. Yo creo que se van a comer un garrón en la fiesta de Vendimia. Es una idea personal. Porque la vitivinicultura mendocina no la pasó bien el año pasado. Y casualmente uno de los productos que va a recibir 25% de aranceles por parte de Estados Unidos es el vino argentino. Y las principales bodegas argentinas, el grueso de sus ingresos está en las exportaciones de vinos finos. Canena Zapata, López, etcétera, etcétera. Por tanto, no creo que tenga una bienvenida muy amable. No más a esta altura de la rural con Raúl, pero no creo que vaya a tener una recepción amigable. Mendoza es una caja de sorpresas, es decir, podemos encontrarnos casi con cualquier cosa. Estamos pasando un momento muy particular. Como decíamos el miércoles, la economía está muy mal y lo único que hablan es de las finanzas, porque si hablan de la economía no tienen buenas noticias para dar. Cayó el 10% de producción industrial, no se exporta al nivel que se exportaba antes. A esto hay que sumarle las restricciones a las exportaciones que tiene Estados Unidos con nosotros, que exportamos más bien poco. Aluminio, acero, caños sin costura para la industria petrolera. Todo eso tiene ahora un 25% de aumento. Por lo tanto, el mercado se va a retraer. El mercado americano se va a retraer. Sobre todo porque Canadá ya no le vende petróleo, lo va a empezar a escasear el petróleo. Por lo tanto, si no me van a mandar petróleo, ¿por qué quiero caños sin costura? Que son básicamente caños para ver petróleo. Entonces estamos en una situación mundial muy complicada y dentro de una situación mundial muy complicada tenemos una situación política muy complicada. García Mansilla se acordó que era abogado, los que lo propusieron no leyeron su tesis, y yo le diría que se empiecen a preocupar porque si pretenden mandar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de un DNU, sin mayores explicaciones, sin que vaya el ministro Caputo a explicar en cuánto nos vamos a endeudar, por cuánto tiempo, a qué tasa, cuáles son las comisiones.
porque el que toma la deuda paga la comisión. Y, y hay comisiones en estos negocios. Es decir, tiene que ir Caputo a explicarle a las dos cámaras, al Senado y a diputados, cómo es este proceso. Bueno, Adorni dice, bueno, no, esto lo van a votar al libro cerrado. No, no va a ser votado al libro cerrado. Porque no es un endeudamiento por un año fiscal. Es un endeudamiento que va a ser, que va a impactar en ese 190% que creció la deuda respecto al, a los ingresos del Tesoro. Es decir, estos son los números que Milei no quiere publicar. La deuda aumentó el 190%. Es decir, los, eh, los bonos, las letras del Tesoro, cambiaron de titular, Tesoro, Banco Central, pero la deuda existe igual. La tenemos que pagar todos nosotros. Entonces nos interesa saber a qué tasa nos endeudamos, por cuánto tiempo. Dinero fresco no va a haber, es un pase contable, es un asiento contable el que va a ocurrir entre el Fondo Monetario y la Argentina. Que van a vender que esto va a reforzar las reservas. Yo les quiero hacer simplemente un recordatorio. Febrero es un mes corto. Carnaval y todo ese tipo de cosas. Aparte es un mes corto. Bueno, en ese mes corto se fueron 2.000 millones de dólares en la timba. Es decir, para mantener el dólar abajo de 1.300 se fueron 1.870 millones de dólares. Se fueron. Porque no se fueron al blue, se fueron al contado con liqui. Es ese que cuesta un poco más, pero te permite sacarlo del país. Les quiero recordar que debemos 400.000 millones de pesos en deuda de obra pública terminada no pagada, que debemos casi 150.000 millones de dólares, moneda más, moneda menos, en transferencias a casas matrices que no se han hecho, pero tampoco se han reinvertido, que si ese dólar está en la Argentina, o los pesos están en la Argentina, que para transferirlos se tendrán que convertir en dólares. Les quiero recordar que la jueza de Nueva York dijo no hay hechos nuevos en la causa YPF, hay que poner 17.000 millones de dólares a dos fondos comunes. Y que la jueza amplió el panorama de crédito, es decir, de lo cual los acreedores pueden hacerse de bienes nacionales, a todos los bienes nacionales del Estado, porque según el fallo de la justicia, si el Estado tuvo capacidad de decisión, YPF es del Estado. YPF no vale 17.000 millones de dólares. ¿Podremos llegar a un acuerdo? Y podemos plantearle a la jueza cuotas de 3.400 millones de dólares por año. Lo que reduciría esto a 5 años. ¿Hay antecedentes? Sí, hay antecedentes. ¿La jueza lo puede admitir? Sí, con una cláusula de actualización que tendrá que ver con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entre paréntesis, Estados Unidos, Donald Trump, que no deja de tener éxitos, está planteando una devaluación del dólar. Eso termina de matarnos.
les comento. Es decir, no estamos en un buen momento. Tampoco lo vamos a estar en el resto del año, porque si la desesperación de Caputo y Milei era llegar a un acuerdo para tener vento para llegar a octubre, no alcanza. No alcanza. Hay una fundación que me pidieron que no la nombre, pero me mandaron ayer un paper interesantísimo donde decían cuánto necesita el Estado para llegar bien a noviembre. Llegar bien a noviembre es llegar competitivamente a octubre, perdón, llegar competitivamente a octubre. Es decir, que la economía esté en tal situación como para que la gente esté contenta, se olvide del crypto gay, se olvide de la prepotencia, se olvide del fascismo, se olvide de mi ley. Y diga, a pesar de todo, nos conviene seguir apostando a este gobierno. Y el número es espeluznante. Y aún así, me dicen los técnicos de esta fundación, que son tipos todos muy amigos, me dicen, aún así no hay tiempo, esto hubiera servido el año pasado. Estamos hablando de 160.000 millones de dólares. Esto lo hubiera servido el año pasado. ¿Por qué? Porque hubiera empezado primero a actualizar a los jubilados y era un frente que lo cerrabas. Volver a la liquidación de Macri, que tampoco era una cosa extraordinaria, pero era mucho mejor que esta. Entonces vos tenés todo un mundo solucionado, que es el mundo de la tercera edad, más las familias, más esto. Generabas que te iba a crecer la recaudación del IVA porque los jubilados gastamos. En fin, para esto necesitabas entre 15 y 17 mil millones de dólares. Y después se hace una inyección por vía de créditos baratos, de créditos subsidiarios a la industria, etcétera, etcétera, para que la máquina arrancara. Claro, muy keynesiano esta idea. Pero aún nos dieran 160 mil millones de dólares hoy, no alcanza, no hay tiempo. No nos van a dar ni el 10% de eso. No, va a haber un ajuste, va a haber un ajuste en el balance. Saco de acá y lo pongo acá. Una figurita. Fondos frescos no va a haber. Si les dicen que va a haber fondos frescos, les están mintiendo. Nos van a adelantar la cuota que tenemos que pagar en septiembre, creo, y la cuota de fin de año, nada más. Fondos frescos y no. Se agarran a que la bolsa sube un poquito. Ustedes miren la bolsa de Nueva York. Ahí está. Y miren el panel de acciones argentinas. Eh, el lunes para mí se inicia un camino en La Plata. Eh, yo creo que Lilita está en tono. Pues Lilita viene conversando con nosotros hace rato. Yo soy muy optimista, muy, pero muy optimista. Eh, porque frente a lo que puede ofrecer la libertad avanza, que son personas del burlesque, y lo que puede ofrecer el ARI, lo que puede ofrecer el PRO y lo que puede ofrecer el radicalismo, me parece que en la comparación ganamos. Aparte ya el 56% del electorado nacional que dice haber votado de alguna manera, lo consideran a Milei un autoritario.
Dentro de ese 56%, un 38% es su propio voto. Son números para tomar en cuenta. Los quiero mucho, nos vemos el lunes y si hay alguna novedad muy importante, nos veríamos el domingo. Gracias por los likes, gracias por las suscripciones. Eh, Gracias, los quiero mucho. Hasta luego.